Hola, muy buen día a todos. En este video vamos a abordar la segunda parte de la clase de hepatitis tóxico-alcohólica. A manera de recordatorio de la agenda, ya vimos los primeros puntos con Tania y aquí vamos a ver lo que es el abordaje diagnóstico, específicamente los criterios clínicos y de laboratorio y las escalas de gravedad y pronóstico que en esta patología son particularmente muy importantes. Finalizaremos con el tratamiento. Bueno, el diagnóstico va a ser 100% clínico. Nos podemos apoyar en algunos estudios de imagen, específicamente el ultrasonido, en pacientes que ya tienen daño hepático previo. Nos apoya también en el diagnóstico diferencial del cuadro clínico, pero pues nos ayuda poco al diagnóstico. La biopsia hepática es el gold standard porque nos da el diagnóstico histopatológico. Sin embargo, no en todos los casos vamos a indicarla o a realizarla. Más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones precisas de este procedimiento invasivo. Tocando lo que son los criterios clínicos, el paciente que sospechemos de esta patología tiene que cumplir los 4 puntos esenciales. El primero es que el inicio de la ictericia, como ya lo vimos, tiene que ser súbito y reciente. Las guías establecen que debe de iniciar dentro de las 8 semanas previas al inicio del cuadro. Como punto número 2 tenemos el patrón de consumo de alcohol, que debe ser más de 40 gramos en mujeres o más de 60 gramos en hombres al día durante más de 6 meses, con menos de 60 días de abstinencia antes del inicio de los síntomas de la ictericia específicamente. Ahora, el patrón bioquímico debe ser de la siguiente manera. La AST debe estar mayor de 50, la relación AST-ALT mayor de 1.5 y ambos valores deben de ser menores de 400. Y como último punto tenemos que la bilirrubina sérica debe ser mayor o igual a 3 miligramos sobre decilitro, la porción total. El paciente debe cumplir los 4 puntos. Una vez tomando en cuenta el cuadro clínico, los parámetros del laboratorio, podemos clasificar a nuestro paciente en 3 diferentes escenarios. El primero va a ser el diagnóstico definitivo. Esto es un paciente que tenemos la sospecha clínica, pero que además, por alguna indicación precisa, se le realizó biopsia y tenemos también la confirmación histológica. Un paciente con cuadro clínico probable va a ser ese paciente que tiene la sospecha clínica y que cumple los aspectos que vimos previamente. Es decir, que tiene un consumo excesivo de alcohol por más de 5 años, que el consumo de alcohol fue hasta 60 días antes del inicio de los síntomas, la ictericia de reciente aparición, la relación de las pruebas bioquímicas y la ausencia de otras causas de enfermedad hepática. En este aspecto, en este cuadro, caen todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital. Son pacientes que no se les hace una biopsia hepática, pero que sí tienen un cuadro típico de hepatitis alcohólica. Y por último tenemos aquel cuadro que es posible, es decir, es un paciente que tiene factores de confusión, que tenga otras causas de hepatitis, por ejemplo, hepatitis isquémica, que no podemos tener una evaluación certera del consumo de alcohol, que tiene pruebas de laboratorio atípicas. Por ejemplo, ACT menor de 50 o mayor de 400, la relación ACT-ALT no es la que se establece, presencia de anticuerpos positivos y en ellos es el único caso en el que tenemos una indicación de biopsia. Para ello nos va a ayudar este cuadro, este algoritmo diagnóstico que vamos a ver también más adelante, que nos dice aquí, ¿en qué momento se debe realizar una biopsia? Si tenemos un paciente que tenga presentación atípica, tanto clínica como de laboratorio, que tenga historia de consumo de alcohol incierta o uso de alguna droga hepatotóxica en los 3 meses previos, si tiene alguno de estos, va a ser indicación de realizar biopsia transyugular, biopsia hepática transyugular. Si en nuestro centro hospitalario no está disponible, entonces tenemos un cuadro de hepatitis alcohólica posible. Si sí podemos realizar la biopsia,
y se confirma el diagnóstico, vamos a clasificarlo como un cuadro de hepatitis alcohólica definitivo. Es el único escenario en el que podemos tener un diagnóstico definitivo. Si no tiene ninguno de estos criterios, es decir, que tiene un cuadro clínico muy típico de hepatitis alcohólica, entonces se quedará como un hepatitis alcohólica probable. Como le repito, este es el escenario en el que caen la mayoría de nuestros pacientes en el hospital. Más adelante vamos a ver ya lo que son las escalas y el tratamiento. La evaluación de la severidad es muy importante en esta patología, porque aparte de evaluarnos la gravedad, nos da un parámetro pronóstico y nos apoya en el inicio del tratamiento, cuándo iniciarlo, cuándo suspenderlo. Tenemos diferentes escalas y cada una evalúa diferentes rubros. Las vamos a ir viendo más adelante, pero este cuadrito me gustó porque compara todas y cada una de ellas. La más importante y la más utilizada es la función discriminatoria de Madre. Este que nos va a evaluar la bilirrubina total, el tiempo de protrombina y nos habla de severidad cuando el puntaje es mayor de 32. Su uso clínico más importante es que cuando tenemos un puntaje mayor de 32 vamos a iniciar los esteroides sistémicos. La escala de MELT es una escala utilizada principalmente en pacientes que se van a someter a trasplante hepático, pero también nos es de mucha utilidad en esta patología. Esta que nos va a evaluar la bilirrubina, los parámetros de coagulación, la función renal y nos habla de severidad del cuadro cuando es mayor o igual a 21. Solo nos habla de pronóstico. La escala de AVIC nos va a tomar en cuenta, además de los parámetros anteriores, la edad y nos habla de la mortalidad a corto plazo. Tenemos un riesgo alto de mortalidad cuando tenemos un puntaje mayor de 9, intermedio de 6.7 a 9 y bajo de 6.7. La escala de Glasgow, aparte de los parámetros previos, también toma en cuenta el nivel de leucocitosis y nos habla de peor pronóstico cuando es mayor a 9. Si tenemos más de 9 puntos en la escala de Glasgow aunado a una fracción discriminante mayor de 32, es indicación de iniciar esteroides. Y por último, la escala de Lille, que además incluye el valor de albúmina, es una escala que nos indica la respuesta a los esteroides al séptimo día. De manera general, se toma que si un paciente tiene más de 0.45 puntos en la escala de Lille, es un paciente no respondedor, no va a responder a los esteroides, entonces está indicado suspenderlos al día 7. Ahora vamos a ver cada una de estas escalas. En primer lugar vamos a ver la más utilizada y la más importante, que es la función discriminante de Madrid. Aquí tenemos al doctor Madre, que es internista y gastroenterólogo, quien la propuso, quien la realizó. Es una fórmula básicamente muy sencilla. Se calcula multiplicando 4.6 por el tiempo de protrombina del paciente menos el del control más la de bilirrubina total. El punto de corte importante es 32 puntos. Arriba de este puntaje, la mortalidad estimada a los 30 días es del 35 al 45% y también es una indicación de iniciar esteroides. Esta fórmula tiene alta sensibilidad pero baja especificidad, nos ayuda de tamizaje. La segunda escala que vamos a ver es la escala de MELT, que estratifica a los pacientes mayores de 12 años en lista de espera de trasplante de hígado. Esta va a predecirnos la mortalidad a 90 días en pacientes que hayan sido sometidos a derivación portosistémica intrahepática transyugular, pacientes cirróticos que son sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico, en caso de hepatitis alcohólica aguda y en hemorragia varicosa aguda. La puntuación va a variar desde 6 hasta 40 puntos y las puntuaciones más altas se van a correlacionar con una mayor gravedad de la disfunción hepática y una mayor mortalidad, específicamente más de 20 puntos.
Esta fórmula es más compleja, entonces nos vamos a apoyar en las calculadoras electrónicas. Les recomiendo la de la página de la Clínica Mayo. Este es muy confiable y muy fácil de utilizar. Va a tomar estos parámetros, la creatinina sérica, la bilirrubina total y el INR. Tomando un ejemplo, si tenemos un paciente con creatinina de 2.5, una bilirrubina total de 15 y un INR de 2, solamente le ponemos aquí calcular MELD y nos da un MELD score de 33 puntos y abajo automáticamente nos dice la mortalidad a los 90 días, que en este ejemplo sería del 73%. Aquí abajo les dejo el link para que puedan acceder a ella. La escala de Glasgow es otra utilizada que, al contrario de la función discriminante, esta tiene alta especificidad y baja sensibilidad. Es decir, nos va a identificar a los pacientes con alto riesgo de muerte a la admisión. Los parámetros que utiliza son estos: la edad, los leucocitos, la urea, el tiempo de protrombina y la bilirrubina total. Y a cada uno de ellos les da un puntaje que se tiene que ir sumando. En este cuadrito de aquí nos dice, de acuerdo al puntaje que obtuvimos, la supervivencia al día 28 y al día 84. Se puede aplicar esta escala al día 1 del diagnóstico o al día 6 y 9. Como punto de corte tenemos un Glasgow de 9. Mayor de 9, vamos a tener una supervivencia al día 28 de 46% y al día 84 de 40%. Además de que si tenemos un Glasgow más de 9 y una función discriminante mayor de 32, es una indicación de iniciar esteroides. En este cuadrito nos comparan tanto la escala de Glasgow como la función discriminante, tanto al día 1 como al día 6 y 9 de iniciado el cuadro. Como podemos observar, la escala de Glasgow tiene mayor especificidad y menor sensibilidad, al contrario de la fracción discriminante. Y también observamos que tiene una exactitud del 81% al día del pronóstico al día 28 y una exactitud al día 84 del 75%. Entonces, básicamente esas son las diferencias de cada una de ellas. La siguiente escala que vamos a ver es AVIC. Esta va a estratificarnos el riesgo de muerte en pacientes con hepatitis alcohólica al día 90 y al año. A diferencia de las anteriores, no dice cuándo iniciar esteroides. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza? La edad, la bilirrubina sérica, el INR, la creatinina sérica y la presencia de falla renal intrahospitalaria. Aquí tenemos los diferentes hazard ratio y el que tiene mayor impacto es la presencia de falla renal seguida del INR, de los tiempos de coagulación. La fórmula igualmente es sencilla, es una suma básicamente. Se calcula multiplicando la edad por 0.1, a esto le sumamos la bilirrubina total por 0.8 más el INR por 0.8 y finalmente sumamos la creatinina sérica por 0.3. Una vez que ya tenemos el resultado, podemos estratificar a nuestro paciente en tres grupos de mortalidad, tres grupos de riesgo de mortalidad. El primero es un riesgo bajo de mortalidad, que son pacientes que tienen menos de 6.7, en los que la supervivencia a los 90 días va a ser estimada en el 100%, y la supervivencia al año va a ser calculada al 97.1%. En segundo lugar, pacientes con riesgo intermedio de muerte van a ser aquellos que tengan una VIC de 6.7 a menos de 9, con una supervivencia a los 90 días del 70% y al año del 64.3%. Finalmente, los pacientes con riesgo alto de muerte son aquellos pacientes con una VIC mayor de 9, con una supervivencia a los 90 días del 25% y al año del 33.3%.